Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia. Estamos en Bogotá otra vez y ahora estamos grabando un episodio en una iglesia diferente, pero como decimos nosotros, bravaza. Entonces estamos aquí en Euforia con su pastor Gerson Pinzón. Bienvenido al podcast. Hey amigos de Mala Influencia, ¿cómo están? Soy Gerson Pinzón, estamos en Bogotá, Colombia, la tierra del mejor café, del reggaetón, pero sobre todo de una espiritualidad fresca. Súper honrado de estar acá con ustedes, de verdad. Gracias por el tiempo, gracias por darnos también el espacio aquí en las oficinas de Euforia. Desde que hemos entrado, llegamos en el Uber y Carlos no quería entrar porque estaba grabando historias afuera de todo. Casi se queda afuera porque desde el ingreso a la oficina esto es muy llamativo. Definitivamente nos ha atrapado la forma de hacer iglesia que ustedes tienen y nos gustaría ir conociendo poco a poco un poco más de Euforia, pero queremos iniciar por saber quién es Gerson Pinzón y cómo llega a convertirse en el pastor que ahora es. Bueno, Gerson Pinzón es joven bogotano, pero con doble nacionalidad. Soy peruano y colombiano, porque hay una historia interesante y es que junto con mi esposa somos tercera generación de pastores. Nuestros abuelos ya Wow. fallecidos, todos fueron pastores, precursores, pioneros de la fe en Colombia, en algunos países o ciudades cercanas a Colombia también. Luego nuestros padres, pastores también, y mis padres se casan y su luna de miel fue ir puerta a puerta predicando acerca de Dios, plantando comunidades, Wow. trabajando con diferentes organizaciones. Y ahí nacimos nosotros, ¿no? Nacimos en esta cuna, en esta atmósfera de la iglesia local, y por eso junto con mi esposa, o en este caso Gerson Pinzón, ama la iglesia local. Soy un apasionado por la iglesia local. Creo que es la mejor idea de Dios después de la familia para la humanidad, para las personas. Pero al mismo tiempo, como un buen hijo de pastor, crecimos haciendo iglesia, pero solo teníamos dos opciones, y era hacer iglesia o hacer música, ¿no? Claro. Sí. Entonces soy artista también, soy músico. Hace casi 20 años tengo una banda que se llama Pescado Vivo. Soy el fundador y baterista de esta banda, cristiana, o pues con contenido espiritual. Tenemos un montón de discos, hemos visitado 30 y algo de países. Wow. Entonces, creo que Gerson Pinzón es esta fusión de arte, vanguardismo, música, contemporaneidad, con alguien que ama la iglesia local, con alguien que sueña con ver una iglesia diferente, renovada, transformada, innovadora. Y esos dos mundos se encontraron y dan a luz pues un montón de proyectos y un montón de cosas que estamos acá. Pero básicamente es Gerson Pinzón. Amo el picante, amo el café. Estoy casado hace 10 años con mi esposa Lore Sánchez. Tengo 3 hijos, me ha rendido mucho. Eh, León, que tiene 8 años, mi hija Alma, que tiene 5, y la bebecita mía, que tiene 2 años. Por ahí tenemos una gata que se lanzó a un 7º piso, quedó viva, sin una pata, pero viva. Y bueno, esos somos nosotros, personas reales, que estamos queriendo expresar la espiritualidad de una manera propia. Wow. Por ahí, escuchando un poco la historia o el trasfondo que tienen como familia, entonces, si entendí bien, tus papás y tus abuelos siempre estuvieron dedicados al pastorado, igual los de tu esposa, siempre estuvieron involucrados en el trabajo dentro de la iglesia. 100%, 100%. Los abuelos crecieron, envejecieron y murieron haciendo iglesia, siendo pastores, plantando comunidades, siendo misioneros. Nuestros padres también todavía viven, pero ya son mayores, están bordeando los 60, 70 años. Actualmente tienen comunidades, y de igual manera la familia de Lore, no sé cómo se dirían, ¿Suegros? no, pero los papás de mis suegros, no sé Claro. cuál sea. Creo que ahí no hay No hay un... un Sí, parentesco sí. así definido aún. Los abuelos de mi esposa, de igual manera, plantaron iglesias. El abuelo de mi esposa evangelizó muchas comunidades indígenas, tradujo Biblias a lenguas Ok. autóctonas de los indígenas de la Amazonía, de la Sierra Nevada de Colombia. Murió sirviéndole al Señor, y entonces de ahí venimos nosotros. No, muchas personas ven la onda, la pinta, Y y claro, piensan que hacemos esto por moda, porque es algo que en este momento es cool. Pero no, nosotros venimos de un linaje, de una dinastía de guerreros,
de personas que con sus manos, con su corazón lo han dado todo por el reino de Dios, y esto es lo que nos apasiona, ¿no? Claramente ya con nuestra propia expresión, Claro. con unas finalidades específicas debido a esto que somos nosotros. Pero sí, por ambos lados, tercera generación de pastores. Wow, eso es impactante porque no siempre se logra. Muchas veces el hijo del pastor tiene muchos conflictos, entonces llega o no a querer seguir el legado o simplemente a dedicarse a otra cosa, ¿no? Como decías, o se dedican bien a la parte pastoral, que es bravazo, o a la parte musical. Entonces, aquí tú lograste embarcarte en los dos como músico con la banda. Conocemos a Pescado Vivo en Perú, se escucha bastante de verdad la banda, hemos escuchado mucho de ellos. Buenísimo. Entonces, ojalá podamos en el próximo viaje grabar con más gente de la banda o con la banda como tal. Claro que Vamos sí. a tratar de armar eso. Pero conocemos su música, conocemos el testimonio y todo lo que hacen. Y de verdad, la música de por sí conecta mucho con esta generación que desde que llegamos a cualquier lugar nos damos cuenta que hay luces por todos lados, hay cosas que llaman la atención y que atraen. Y la iglesia poco a poco se iba perdiendo en medio de este bagaje de luces luminosas en el mundo hablando. Pero yo noté Euforia, que tiene algo diferente, y esto lo mencionaste al final, tiene su propia expresión de hablar del Evangelio. ¿Cómo llegan a encontrar esta definición de expresar la iglesia como ustedes lo hacen? Claro, mira que justo al tener esta exposición temprana al arte, me encontré en un mundo o en un universo donde para la mayor cantidad de personas con las que yo convivía, pensadores, filósofos, artistas, escritores, compositores, músicos, productores, la mayor traba o el mayor pero para acercarse a Dios no era Jesús, no era la Biblia, no era la oración, no era incluso lo sobrenatural o a veces lo místico, sino era la iglesia. Ya. Entonces todos me decían, Gerson, si para acercarnos a Dios hay que tener algo con la iglesia, no gracias. Le huían, preferían no tener ningún tipo de cercanía con la espiritualidad, con el Padre, con algún tipo de creencia, con tal de no ser asociados o sentirse que estaban entrando a una institución que no sé cómo pasa en otros países, pero en Colombia, y me he viajado a toda Latinoamérica, pasa lo mismo, está muy desmeritada, ¿no? Está muy deteriorada, muy ensuciada. Entonces, yo vengo de amar la iglesia, yo crecí en la iglesia, nací en la iglesia, descubrí mis dones, talentos, aprendí a tocar, aprendí a predicar, encontré a mi esposa, nacieron mis hijos. Yo como que, ¿cómo alguien puede decir que la iglesia es lo peor? Cuando entendí el contexto y la cultura, yo dije, wow. Pensé en esto, ¿cómo hacer una iglesia para los que nunca irían a una iglesia? ¿Sí? ¿Cómo expresar la iglesia de una forma que entiendan las personas que nunca han tenido una experiencia de iglesia? Pero además pensé cómo hacer una iglesia para las próximas generaciones. Entonces estas dos cosas habitan en mí. ¿Cómo ganamos a estas personas que tienen un pensamiento crítico, que no están listos a que les pongamos una soga al cuello y los controlemos, los obliguemos, les digamos si está bien o está mal, tienes que dejar, sino hay que ir un poco más allá, ¿no? Que acá decimos en Colombia no comen entero, ¿sí? O no tragan entero, que tienen otro tipo de afinidades, dedicaciones, que es su forma de vida, pero que muchas veces en la iglesia ha sido satanizado. El artista, el músico, el pensador, el creador, el filósofo, porque quisiéramos censurar todas estas expresiones de humanidad, ¿no? Entonces desde ahí nace Euforia, con este deseo de, ok, hagamos esta iglesia donde no se diseñe el agradar cristianos o intentar tener más cristianos sentados, sino tratemos de hacer una iglesia que todo lo contrario, siempre he dicho, espante a los cristianos y abrace a los no cristianos, ¿no? A los que nunca realmente han tenido esta fe. Pero también nos ha golpeado mucho como países que fueron bandera en la fe, hoy están totalmente ateos, porque el cristianismo o la fe no fue transgeneracional, no cambió, se fue perdiendo. Entonces lo que antes era un movimiento y es un monumento, y terceras, cuartas generaciones que no tienen ni idea. Entonces, al tener hijos pequeños, al haber trabajado con jóvenes, al haber hecho conciertos, donde veo que
cientos y miles de jóvenes no acuden en masa porque algo importante es que Pescado Vivo logró trascender en la escena no cristiana de Latinoamérica. Fuimos número 1 en MTV, en diferentes como radios, estaciones, hicimos conciertos con Carlos Vives, Aterciopelados, La Ley de Chile, J Balvin, como que logramos estar ahí como en una escena, y yo veía cómo las próximas generaciones están corriendo algo muy diferente, que es lo que les estamos proponiendo nosotros, ¿no? Creo en la diversidad de la gracia de Dios, en la multiforme gracia de Dios, y lamentablemente hemos vuelto la gracia de Dios algo uniforme. Hemos uniformado las iglesias, pero afuera el mundo, el sistema de vida, la cultura en la que vivimos está predicando diversidad, está predicando divergencia, y acá no lo estamos haciendo. Entonces ahí nace Euforia, más que de algo de forma o estético, creo que es de fondo, de replantear muchos criterios que necesitamos tener, muchos argumentos, muchas conversaciones. Perdón, yo hablo mucho. No, está bien. Es algo que tratamos que la persona que está con nosotros nos cuente más de lo que están haciendo, porque eso es lo que buscamos. Buscamos que la gente que está allá afuera, ¿cómo inicia el podcast? ¿Cómo iniciamos Mala Influencia? Quería que mucha gente entienda qué hacemos dentro de la iglesia. Lo he contado ya creo que en varios episodios. Cada vez que, cuando yo llego a la iglesia, hace 12 años, mi iglesia al menos no era tan tradicional, había un concierto de rock, y yo vengo de un trasfondo totalmente distinto, y digo, okay, ¿qué hay dentro de la iglesia? ¿Por qué la gente levanta las manos? ¿Cómo se le ocurre al pastor poner rock en la iglesia? Yo no entendía mucho. ¿Y por qué la gente grita amén? Entonces yo, como no entendía esto, decía, ok, me costó tanto entender la cultura que tenía la iglesia dentro, que quiero que la gente que está afuera pueda comprender qué es lo que hacemos nosotros dentro. Como decías tú, que podamos entender, que la gente pueda vivir la misma pasión con la que nosotros tenemos, nuestra forma de vivir, la pasión en Cristo, conocer lo que Él hace en nuestra vida, lo que puede hacer con ellos. Entonces, me encanta que expliques todo lo que has contado, porque es como que realmente es esto lo que creo que necesitamos en este tiempo, y en todos los tiempos, porque quizás a algunos les alarma la forma en la que ahora estamos haciendo muchas iglesias, pero hace unos años le alarmaba también a esa gente cómo hacía esta gente iglesia. Entonces, cada vez rompemos un esquema, pero empezamos a meterlo dentro de otro esquema para que luego volvamos a romperlo y volvamos a entrar en otro esquema. Entonces, creo que generación en generación deberíamos seguir rompiendo los mismos paradigmas que volvemos a formar nosotros mismos. Entonces, creo que Euforia está haciendo esto. Y viene esta pregunta también. ¿Por qué Euforia? La palabra ya de por sí dice mucho, pero ¿por qué Euforia? Claro, mira que en esta búsqueda de ok, ¿qué es lo que queremos comunicar más que cómo nos queremos llamar, ¿no? Queríamos mostrar esta faceta de Dios un poco más aterrizada, que no es este Dios que pareciera el mago de la lámpara de Aladino, que frotas y te va a ir bien en todo, te va a cumplir todos los deseos de una vida, sino creemos en esta espiritualidad, vuelvo y digo, un poco más real, de este Dios que no prometió quitar las tormentas de nuestra vida, pero sí acompañarnos. Entonces, dentro de esto, y claramente la búsqueda de no llamarlo, y claro, amamos todas las comunidades que se llaman así, pero Iglesia Santa de los Últimos, de Los Ángeles, de la Paloma de Fuego, de cosas que necesitan de pronto algún tipo de contexto para entenderlo. Entonces estamos buscando, y esto lo hemos hecho mucho en Euforia, estos lenguajes, expresiones, sonidos que son transversales a la humanidad. Okay. No algo que solamente está nadando desde un lado del cristianismo, de la fe o desde la teología, que probablemente muchos del otro lado jamás van a entender. Okay. O van a necesitar un título, un cartón, un curso para poderlo expresar. Entonces, en esta búsqueda de algo que las personas puedan entender y les transmita algo independientemente de su fe, llegamos a este concepto de euforia, que en sus raíces originales en el griego, eu es resistir, soportar, seguir, y foria o euforia es fuerza. Entonces euforia en su raíz griega significa fuerza para seguir, fuerza para resistir o fuerza para soportar. Okay. Que este también se vuelve nuestro eslogan, euforia, fuerza para seguir. Y creemos en esa espiritualidad que Dios vino acá para ayudarnos a continuar, para seguir caminando, seguir peleando, seguir luchando, pero no es esto tan mágico y tan místico, ¿no? Okay. Es algo más real, es esta inspiración del cielo que cuando estés con los brazos abajo, cuando tengas dudas,
va a haber un motivo para continuar, para no rendirte, para no decaerte, para no morirte, para seguir respirando. Entonces desde ahí está toda la consigna, por eso los colores, por eso las figuras, porque queremos transmitirle fuerza a la gente. Estamos en uno de los momentos y las generaciones donde más están luchando con problemas de salud emocional, de ansiedad, depresiones, pánicos, frustraciones, crisis de identidad, crisis de propósito, y queremos que la gente tan pronto toque euforia, descubra esta fuerza que viene del cielo para continuar, para seguir pateando tus problemas, para seguir corriendo en medio de la tormenta, para poder nadar en medio de este océano que cada vez es más hondo. Entonces esto es euforia, y encontramos también frase o sentido o expresión que hace equilibrio en cualquier persona, ¿no? No solamente de un contexto teológico cristiano, sino de vida. Incluso lo han llevado como este tema emocional de estoy eufórico, e incluso hasta eso nos encanta porque de eso se trata, como de llevar estas expresiones a un máximo. Yeah. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí Euforia, que fue creo que poco antes de la pandemia, cuando empezamos a hacer los Zoom Talks con Bryce, y vi, bueno, recién empecé a seguir ahí en la iglesia, desde allá de Perú en Instagram, y había un maniquí. Entonces yo me acuerdo cuando hablaba con Cristian, con un amigo que tenemos en común, y yo le decía, ¿cómo se llama la iglesia del maniquí? La iglesia del maniquí, y él me decía, es Euforia. Entonces yo siempre tuve la duda de toda la parte gráfica que manejan dentro de las prédicas y todo, ¿no? Entiendo que cada objeto tiene un porqué, pero ¿cómo arman y organizan toda la parte escenográfica que tienen ustedes aquí como iglesia? Nosotros tenemos, como te dije, una harta inclinación hacia el arte. Somos una iglesia muy artística. Claramente la consigna es la creatividad, pero tenemos estas dos consignas, es el arte y el riesgo, ¿sí? Porque creo que intentar ser creativos sin estar dispuesto a arriesgarte, pues vas a terminar haciendo más de lo mismo, ¿sí? Si haces lo que siempre has hecho, lograrás lo que siempre has conseguido. Entonces, si queremos lograr cosas diferentes, debemos hacer lo que nunca hemos hecho. Entonces, creatividad no es solamente una linda estética, unos lindos conceptos, sino es realmente arriesgarte. Y muchas veces tomar riesgos no tiene que ver con lo estético, sino con proponer, con decir algo, con girar las cosas hacia otro sentido que no se habían girado, tener conversaciones que nadie ha tenido. Entonces, dentro de esto, dijimos, ok, necesitamos un símbolo que pueda identificar la iglesia. No queríamos palomas, espadas en formas de cruz, Biblias abiertas, fuego. El mundo. Sí, la casita con la cruz encima. Sí. Entonces llegamos a analogías que ya están escritas hace mucho tiempo, y llegamos a estos relatos, estas analogías de Pablo, donde él le da ciertas definiciones a la iglesia, y llega a esta donde dice Jesús o Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y yo dije, ahí está. Okay. Pongamos cuerpos por todo lado. ¿Y tú pensás, estás loco? De hecho, aquí afuera tenemos uno sentado, a donde vamos sentamos nuestros cuerpos. Entonces tenemos maniquí sin cabeza, porque si la iglesia es el cuerpo, coloquemos cuerpos. Que es este recordatorio que debemos tener, que nosotros somos simplemente manos y pies de Cristo. Yeah. Somos los que movilizamos, ¿sí? Está increíble ser la cruz, la espada, la palabra, el fuego, pero estamos construyendo una iglesia más humana, ¿sí? Y somos estos cuerpos imperfectos, con luchas, con debilidades, con tentaciones, con heridas, con temas densos en nuestras vidas, pero tuvimos la asignación de movilizar a Jesús a donde probablemente no ha sido movilizado, a familias, personas, amigos, espacios, culturas, sectores. Entonces, donde ven, todo el mundo, pero ¿qué es el maniquí? Hay gente que incluso se espanta con el maniquí, pero es simplemente eso, es la simbología tal vez más literal, pero a veces lo literal es lo que más nos cuesta, ¿no? Llegar a lo simple, a lo obvio, es lo que más nos cuesta, y a veces complejizamos mucho en la fe las cosas, ¿no? A veces le damos muchas vueltas a cosas que deberían ser más fáciles, así como predicó Jesús, con cuentos, con parábolas, con historias de niños, de padres, de agricultores, de sembradores, de XY. Y todo intenta comunicar algo, ¿no? Porque ver maniquís, y además los intervienen nuestros artistas, están pintados, tienen figuras, genera como esta conexión artística con muchas personas.
si esto es una iglesia y tiene un maniquí sin cabeza colgado por todo lado, podría ir, ¿no? Y se llama Euforia. Pero es como que Sí. tiene algo diferente que me llama la atención y quiero saber qué hay ahí. Exacto. Sí. Nuestra paleta de colores tiene un verde menta o un cian y un magenta. El verde menta o un verde no es muy usado en las iglesias. Todas nuestras iglesias son rojas, cafés, blancas, azules, las pintamos de negro. Pero el verde es este color universal que ha cobrado mucha fuerza a los partidos verdes, la ecología, el amor por la naturaleza, bueno, muchas cosas, ¿no? Y el fucsia, por la inclusión femenina también a nuestras iglesias. A veces las iglesias son muy, muy macho alfa, ¿no? Yeah. Entonces, que una iglesia tenga fucsias habla de igualdad, de que esto no es solamente de hombres y de machos, porque la iglesia ha sido muy machista. Entonces, todo tiene como una razón de ser, ¿no? Usamos los rasgados también muchísimo en nuestras intervenciones porque mostramos esta iglesia imperfecta. Nos han mostrado esta iglesia como gloriosa, inmaculada, casi canonizada, beatizada, ¿no? Pero la iglesia es imperfecta. Entonces nos gusta identificarlo a través de rasgones. Todos tenemos rasgaduras en nuestra vida, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestro pasado. Entonces como que comunica algo que acá está rasgado, acá que pollo, yo soy un rasgado. Yeah. Porque a veces pareciera como comunicamos todo, que los que pueden cruzar una iglesia son perfectos, ¿no? Deben ser totalmente santos, limpios, correctos. Y pues la iglesia existe para los enfermos, para los rotos y quebrantados de corazón. La iglesia debería parecerse más a un hospital. Ya. Yeah. Definitivamente, porque creo que la forma en la que ustedes están haciendo iglesia acerca más a la gente, porque nos muestra más reales. O sea, muchas veces hemos mostrado a la iglesia, como decías, perfecta, sin rasgones, con un color uniforme, o es blanco o es negro, pero es la única forma en la que se ve la iglesia y se expresa la iglesia. Que viene alguien que obviamente se nota y se siente diferente, no quiere entrar porque dice, ok, o no soy parte de esto, o si entro la puedo dañar, o nunca voy a ser aceptado en este lugar. Exacto. En cambio, si le muestras algo que te identifica, como los rasgones que mencionas, como que, ¿sabes qué? También estamos tomando en cuenta a la mujer, porque es cierto, muchas veces la mujer se ha sentido o se ha creído que la mujer no tiene un lugar dentro de la iglesia, o al menos dentro del liderazgo de la iglesia, y esto que ustedes están expresando incluye a todos y abre las puertas a todos. Y yo siento, al menos al escuchar y al ver, es más, al entrar a la iglesia, como dijimos hace un momento, siento que puedo estar aquí, puedo entrar a este lugar, o sea, siento que puedo estar aquí y me voy a sentir parte de esto. Desde que hemos entrado y la gente nos ha recibido para guiarnos hasta tu oficina, todos muy amables, todos muy atentos, y eso, al menos aquí en Colombia lo hemos sentido bastante en las iglesias en las que hemos estado, porque creo que se está cambiando poco a poco todo esto. Y Euforia definitivamente está siendo parte de este cambio dentro de Bogotá, aquí en Colombia. Y quisiera entender un poco más qué es lo que te dice el Señor cuando decides iniciar Euforia y cómo es que te arriesgas a hacer todo esto. Mira, yo estaba junto con mi esposa pastoreando muchos años en la iglesia de nuestros padres, una iglesia muy, muy importante acá en la ciudad de Bogotá, muy numerosa. Y se suponía que continuábamos, ¿no? La transición, tanto que hablamos de transición, el legado, la herencia. Pero Dios nos empezó a incomodar muchísimo. Como hay algo más, hay algo más. Vuelvo y te digo, tenía una carga muy fuerte por este grupo de personas o este nicho no alcanzado por las iglesias y todo lo contrario, repudiado, personas que no caben. Y amo lo que construimos con nuestra familia, pero hablé con mi papá y yo le dije, pa, tengo otra expresión y siento que es muy necesaria para la humanidad, siento que es necesaria para Colombia. No soy el Mesías, no me malinterpreten, ¿no? Pero sentimos que las iglesias deben también buscar nichos, ¿no? Hemos predicado esta iglesia familiar, donde todos caben, pero también la iglesia debe buscar poblaciones a las que pueda afectar, que de pronto otro tipo de iglesias no afecta. Vuelvo y digo, la multiforme gracia de Dios. Siento que hay personas que van a conectar con una manifestación de la gracia de Dios diferente a otras. Hay gente que va a encajar mejor en esta manifestación. El problema es cuando hemos intentado meter a toda la humanidad en una misma expresión de la gracia de Dios. Entonces hay expresiones de la gracia de Dios que tal vez son un poco más rebeldes, más críticas, más propositivas, más futurísticas, más artísticas. Hay otras que son más tranquilas, hay otras que son más ruidosas. Y es válido, está bien. Yo creo que
deben haber muchos colores y sabores del cristianismo o de la iglesia cristiana en el mundo, porque así vamos a alcanzar a estas personas que tienen colores diferentes, que tienen sabores diferentes en su vida, ¿no? Entonces, como que fue un tema muy fuerte de poder como llegar a este acuerdo en nuestra familia, toda la vida sirviendo en esta comunidad. Fuimos pastores de jóvenes mucho tiempo, de todos los jóvenes. Es una iglesia que tenía o tiene como 20 y tantos campus en Colombia, en Estados Unidos. Wow. Fuimos los pastores de jóvenes, luego éramos los pastores de la sede principal en Bogotá. Pero no fue una decisión fácil, se nos mezclaban muchas cosas. Pero sentíamos como este llamado de Dios, este llamado de Dios, este llamado de Dios, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Cuando lo hicimos y salimos, no fue nada fácil comenzar. Y lo primero que Dios me llama es como a deconstruir. Creo que el ejercicio más fácil no era saber qué queríamos hacer o qué teníamos que hacer, sino el ejercicio más difícil, perdón, sino era poder pensar qué no teníamos que hacer. Yeah. ¿Sí? Porque lamentablemente muchos decimos, somos una iglesia diferente, mi disco es diferente, mi realización audiovisual es diferente, pero vas a ver y es más de lo mismo. Yeah. Solamente que como maquillado, ¿no? Y hay un dicho acá que... exacto, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Entonces lo que quisimos fue ponerle como un aspecto cool, romper unos jeans, pero cuando nos dimos que de eso no se trataba, entramos como en esta carrera que Dios nos dijo, hay que deconstruir, ¿sí? Entonces hemos encontrado que eso ha sido lo más difícil. Realmente formatear tu cabeza, formatear tu tradicionalismo, formatear tus estereotipos, alejarte de muchas cosas que toda la vida te habían dicho eso no, y darte cuenta que sí, o que es necesario para. Entonces ahí nace esto, principalmente esta decisión de vamos a deconstruir todo lo que nos lleve a acercarnos a algo que parezca más de lo mismo y vamos a hacer todo lo opuesto a algo que pareciera menos de lo mismo para las personas que están cansadas de lo mismo. Perdón, sí, parece un trabalengua, pero se entiende. Sí. El juego de palabras, sí, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que arde en nuestro corazón. Obviamente ha sido un prueba y error. Obviamente en Latinoamérica hay muy pocos referentes. Entonces ha sido como pienso yo, de escuchar tu corazón. Creemos mucho que hay que escuchar el corazón. A veces uno se deja llevar por la comparación, por lo que le está funcionando al otro, porque esta creció más rápido, porque esta está proponiendo este sonido de alabanza, porque esta puso esta pantalla. Y a veces es como entender, ok, esto es lo que hay en mi corazón. Creemos en la importancia de ser una voz y no un eco. Yeah. ¿Sí? Es fácil ser un eco, es fácil repetir lo que muchos han hecho y a veces da resultados más rápidos y más abundantes. Pero estamos en este camino. Si tú me preguntas qué te mandó a hacer Dios me mandó a hacer una voz, Yeah. ¿sí? No un eco. Pero es difícil encontrar tu sonido, encontrar tu propuesta. Es difícil encontrarte que en medio de construir muchas personas van a estar en contra, no les va a gustar y así, ¿no? Entonces eso es un poco lo que Dios nos llama a nuestro corazón. Llevamos poco, llevamos 5 años como comunidad, muy agradecidos con Dios porque hemos logrado cosas que para una comunidad, yo digo que somos una comunidad emergente experimental. Okay. Estamos emergiendo y somos experimentales. Estamos haciendo experimentos sociales, experimentos culturales, experimentos artísticos, experimentos incluso espirituales. Pero es que si no experimentamos, ¿cómo vamos a llegar a nuevas conclusiones, ¿no? Entonces decir que ya hay algo, no, creo que sería muy atrevido, y creo que el día que digamos esto es porque estamos mal. Creo que siempre el ejercicio es replantearse, y creo que cuando creas tener todo aprendido hay que desaprender. Entonces en este momento estamos descubriendo muchas cosas. Creo que 5 años todavía es poco, pero hemos descubierto cosas muy, muy interesantes y básicamente Dios nos llamó a deconstruir y ser una propia voz. Ya. Yeah. Mencionaste también, mientras estaba explicándonos todo lo que, cómo fue el llamado de parte de Dios para ustedes, yo entiendo también y entiendo esta parte de las críticas y de repente gente que dice, no, esto está mal, voces fuera, externas siempre.
¿Cómo lograron manejar o cómo están manejando en este tiempo de repente todo eso que aparentemente no es parte de no sé cómo llamar, la normalidad de la comunidad cristiana que ahora existe, ¿no? Porque son algo emergente, son algo diferente en medio de lo que existe ahora. ¿Cómo han ido manejando esto? ¿Cómo han ido encontrando de repente paz y tranquilidad? Porque la crítica siempre nos llega a afectar. Seguimos siendo humanos y sigue algo incomodándonos, ¿no? Porque no es agradable cuando alguien te dice, oye, eso está mal. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Claro, mira, creo que al comienzo el primer riesgo fue no caer en la duda, Yeah. ¿sí? Sí, siento que no me afecte como, uy, me duele porque me están diciendo esto, es fácil de manejar. Creo que lo más difícil es como que en algún momento esto te lleve a dudar de lo que Dios ha puesto. Como que sea tanto la crítica o haga tanto ruido que puedes decir, entonces, ¿será que sí estoy mal? Claro. ¿Será que tengo que entonces volver a? ¿Será que lo tengo que hacer de esta manera? Entonces encontramos que la crítica nunca va a ser más, pero sí más ruidosa. Es decir, cuando te aterrices en que los que te critican no son tantos como tú piensas, pero sí son ruidosos porque son los que están todo el tiempo señalando, escribiendo en los comments. Los críticos son mis mayores, más fieles seguidores de mis prédicas. Estamos atentos. Exacto, son los que terminan una prédica, una reunión y ahí están dándome su clase, el feedback. Sí, su clase teológica, hermenéutica, epistemológica de por qué estoy mal y soy un apóstata, ¿no? Por qué nuestras canciones están mal, bla, bla. Entonces, claro, ellos son más ruidosos porque probablemente los que te aman te ponen un dedito, te ponen un corazón, sí. Pero cuando ponen estos textos no es fácil. Pero primero es como entender eso. No son más, pero son más ruidosos. Y cuando logras ver eso, te das cuenta que los que has bendecido, has ayudado, son más. ¿Sí? Yeah. Entonces eso te equilibra. Ok, voy a dejar que me afecte por 1, 2 o 3 versus cientos o miles que han dicho gracias porque si esto no hubiera existido, no estaría acá. Gracias porque se me cruzó en el camino y me dio una oportunidad. Gracias porque estaba a punto de abortar mi fe, mis sueños, y esto se me para acá. Pero, segundo, creo que estos 5 años nos han llevado a ser mucho más intencionales, como lo decía, en que esas personas críticas, un poco tradicionalistas, un poco desde un aspecto más religioso o más de lo que tú decías, del común del cristiano, no son las personas que yo quiero ganar. Yeah. Entonces no se vuelven, como diría en el mercadeo, mi target. Entonces no me importa, no es mi objetivo. Entonces suena un poco feo y no quiero sonar presumido, pero como que no me importa. Llega un punto donde tú no eres mi objetivo, ¿sí? Y de hecho todo lo contrario. Si estás criticándome con la Biblia y con teología, con posturas, es porque ya conoces de Dios. Yeah. Y porque probablemente nunca vas a ir a mi iglesia y vas a estar en otra iglesia, o si vas a llegar a mi iglesia y te va Euforia, no es mi iglesia, Euforia, y te va a disgustar algo, lo primero que vas a hacer es salir y buscar otra iglesia. Es decir, el trabajo está hecho, vas a estar siempre de la mano de Dios, pero los que no. Entonces, al final he entendido, ok, todos los que critican ya tienen a Jesús en su corazón, han tenido una expresión de fe, han tenido una experiencia, conocen la Biblia, ustedes ya están ahí chequeados. ¿Sí? Y lo que buscan alcanzar es al grupo que difícilmente iría a estos lugares convencionales que estamos acostumbrados. Claro, exacto. Sí. Exacto. Me quedo con estas dos cosas que dijiste, haciendo de repente un pequeño resumen de lo que estabas contándonos, y es tener la seguridad a lo que nos llamó el Señor. Exacto. Porque la duda es lo peor, más que la crítica, que la duda empieza a generarse como algo cierto, ¿no? Es decir, puede que ellos tengan razón, eso puede ser lo más difícil que es que uno tiene que enfrentar cuando sabemos que Dios nos llamó a hacer algo, ¿no? Totalmente. Y lo otro es cierto, ¿no? O sea, nosotros conversamos mucho también de ese tipo de cosas porque es cierto, de un video, de una prédica, de un mensaje, nosotros de un podcast, de lo que sea que hagamos, es más la gente que ve y no reacciona, o sea, que no te dan ni un like ni nada porque obviamente está atenta viendo o está observando lo que estás compartiendo, y a veces simplemente no reaccionan, no comentan ni nada, es mucha más la gente que las que realmente te escriben y te ponen comentarios negativos, porque ellos se toman un tiempo para pensar y escribirte y todo, ¿no? Entonces, eso no debería afectarnos de alguna manera, aunque siempre está presente. Pero como dices tú, no es la gente a la que estamos buscando afectar o a la gente que está buscando euforia afectar,
Y gloria a Dios porque ellos encontraron un lugar y gloria a Dios porque ellos encontraron de repente una expresión del Evangelio que a ellos los está llenando y los ha alcanzado. Pero hay gente a la que difícilmente va a llegar a este lugar, ¿no? Y quizás, no quizás, Euforia está siendo el lugar para estas personas y bien por ellos porque son justamente los que son soporte para ustedes y son soporte para hacer todo lo que están haciendo. Nosotros hemos entrado y hay oficinas acá en este lugar y hay gente trabajando, hay gente que está segura de que esto tiene un propósito, Claro. de que el Señor los ha llamado para alcanzar a estas otras personas que también son parte de Euforia, ¿no? Entonces, entiendo que esto se ha convertido ya en una comunidad, ya en una familia. Y así como hay luchas, como hay cosas difíciles, ¿qué es de lo mejor que puedes encontrar en estos 5 años como Euforia? Yo creo que si pudiera resumirlo en unas 2, 3 cosas, lo primero, y creo que lo que más nos apasiona, es habernos atrevido a empezar a decir y hacer lo que nadie se había atrevido a decir o hacer. Ya. El fin de semana pasado, antepasado, fue el Pride Parade, la marcha. Sí, acá en Colombia. Sí, y fuimos como iglesia. Y nos paramos con carteles y ahí está en Instagram, lo pueden ver, y en TikTok. Te pedimos perdón en nombre de la iglesia porque te hemos rechazado muchas veces. Y es impresionante, se nos salían las lágrimas. He visto mucha gente compartiendo el TikTok, ¿cierto? Sí. Muchas personas se les salían las lágrimas viéndolo porque, a diferencia de nosotros o de lo que venimos haciendo, que rechazamos a personas por su orientación sexual, por su condición de vida, ellos se lanzaron a nuestros brazos. Pero cientos de personas veían el cartel y nos abrazaban y nos soltaban, lloraban y decían gracias. Entonces, creo que si pudiera como elegir una primera cosa sería eso. Wow. Como, ok, es difícil, es algo que nos estamos adentrando en un mundo desconocido, a los Stranger Things, pero hay alguien que lo tiene que hacer, ¿sí? Y si vamos a hacer como esta carne de cañón, estamos felices de hacerlo, felices de lograr decir algo que nadie se había atrevido a decir, no por algo malo o bueno, simplemente creo que la iglesia debe ser más arriesgada. Jugamos muy a la fija, ¿no? Jugamos muy a la segura. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es haber encontrado que a través de estos riesgos y decir esto que no, estamos siendo efectivos en ganar las personas que necesitamos ganar. Personas que nunca habían tenido una experiencia de iglesia, no sé cómo es en otros países, ustedes que son de Perú, pero el mayor crecimiento de las iglesias cristianas se da con gente de otras iglesias. Sí. ¿Sí? Los mismos que estaban en esta, luego el 70% migran para esta, y luego esta está más cool y todos migran para esta. Y lamentablemente a esto lo llamamos avivamiento, ¿no? Yeah. El crecimiento de las iglesias masivo con cristianos, no con nuevos creyentes. Entonces sí nos ha alegrado tal vez no tener este crecimiento tan multitudinal y masivo, pero poder haber ganado esas personas que nunca pisarían una iglesia, que nunca se verían en este tema, y verlos sirviendo, verlos conectando, verlos amando a Dios, verlos tener ahora fuerzas espirituales para luchar con un montón de cosas. Yo digo, ya, valió todo. Valió todo ver que he logrado ganar un montón de amigos artistas que por años los invité a la iglesia y no querían ir, y ahora están felices. Wow. Son los primeros en llegar, los últimos en irse. Personas de mucha influencia, personas que no estamos satanizando porque en su medio de vida profesional, artístico, hacen cosas que parecieran en contra de, pero saber que su corazón está en el lugar correcto. Entonces creo que eso para nosotros es muy, muy valioso. Y tercero, creo yo que amo o los aciertos que hemos tenido es poder salirnos de un montón de esquemas que hoy yo puedo creer que son trabas, ¿sí? Ya hablo como de la estructura, como de la institución, ya de puertas para adentro, como un montón, como los llamamos, procesos, pasos, sino como ser realmente esta iglesia de puertas abiertas donde la gente tiene un libre acceso y quitamos los peajes. ¿Conocen la palabra peaje? Sí. ¿Sí? Donde te cobran un impuesto para poder Exacto. usarla. Sí, quitamos los peajes, quitamos los intermediarios. Y creo que fue de lo más fácil, de lo más difícil,
porque venimos de la espiritualidad con intermediarios, ¿no? Para poder llegar del punto A al punto C, tienes que haber pasado por el A2, A3, A4, A5, A6, y en cualquier momento te podías quedar ahí. Y muchas veces le dábamos mucha fe a estos procesos, ¿no? A estos pasos, a estos intermediarios, a estos peajes. Creíamos que la gente, para poder llegar a C, si no había hecho B, X, Y, lo que sea, no podía estar, ¿no? Y nos deshicimos de todo esto y simplemente quieres llegar acá, llega. Al otro día puedes llegar. Y ha sido hermoso ver el poder de las oportunidades. Creo que hoy mi conclusión es que nada transforma más que el poder de una oportunidad. Wow. Quedo emocionado con todo lo que es Euforia, de verdad, porque te reta mucho a escuchar lo que están haciendo. Definitivamente la iglesia convencional, la iglesia que se volvió ya tradicional, porque venimos de cambiar la iglesia hace 500 años para luego volver a convertirnos nuevamente en una iglesia tradicional. Y nos volvimos a encerrar en las cuatro paredes. Lo que acaban de hacer es muy impactante. Yo sí vi en Instagram y en TikTok por ahí que la gente estaba compartiendo lo que hicieron en la marcha que hubo acá. Nosotros, no sé, estábamos creo que en Cali o en otro lugar en ese momento, aquí en Colombia todavía, pero veíamos lo que ocurría. Y es impactante porque la iglesia le tiene miedo. O sea, la iglesia no quiere acercarse a las personas, no los deja entrar, los ve de lejos. Ellos no, porque no se parecen a nosotros. O, es algo que he escuchado, al menos dentro de mi iglesia muchas veces, aceptemos a todos, que vengan todos, no importa, que tengan tatuajes, que tengan aros, pero el Señor los va a cambiar. Exacto. El Señor los va a cambiar y va a hacer que se cubran los tatuajes o que se quiten los aros. Y el Señor, creemos que esa es la forma de convertir a las personas. Claro. ¿No? Y no nos damos cuenta que sigue siendo una forma discriminatoria de ver a la gente. Entonces, total. Me parece que lo que ustedes están haciendo es realmente aceptar a la gente y realmente compartirles el mensaje del Señor y que el Señor haga el trabajo que tenga que hacer con ellos, pero que no se trata de un trabajo externo, no se trata de cómo nos vemos por fuera. Ahorita nosotros venimos de una conferencia que fue a lo que vinimos a Colombia, y dentro de la conferencia habían algunas tribus de aquí de Colombia, y me impactó mucho a mí porque había un joven que tiene algo de 20 años que él hablaba conmigo y decía que había decidido ahora ser pastor de jóvenes, pero él es parte de una tribu, los Kouji, si no me equivoco. Ajá. Y están todos de blanco, claro, con el cabello súper largo, con su con su forma tradicional de vestir, y ellos son cristianos. Y decían, nosotros no necesitamos cambiar la forma en la que nos vestimos y andamos porque están tratando de cuidar la cultura en la que ellos han nacido, pero entendieron que no se trata de cambiarlos. Ahora, nos contaban también que para ellos fue muy difícil al inicio que entren los cristianos porque el cristiano quería entrar a cambiar su forma de vestir, a cortarles el cabello y hacerlos vestir como el cristiano cree que se deben de vestir. Claro. Entonces, respetamos sí a las tribus indígenas de repente que no tienen alcance el evangelio, pero no respetamos a las tribus que existen dentro de la sociedad actual. Exacto. Y queremos cambiarlas. Buenísimo. Y veo que Euforia lo está haciendo, entonces a nosotros nos emociona porque decimos, ok, es un poco con lo que concordamos y lo que estamos buscando que ocurra, es un poco con lo que buscamos también que ocurra con el podcast, que gente pueda ver y entender de esta multiforme gracia cómo todos podemos ser parte del cuerpo de Cristo, aunque seamos todos diferentes. Porque hay gente a la que le va a impactar de repente lo que es Euforia, pero hay gente a la que se va a buscar de repente colores más sutiles, colores más tranquilos. Ajá. Pero hay una iglesia para todos. Claro. Entonces, me encanta lo que hacen, de verdad, estamos contentos de haber podido estar todo este tiempo acá, de que se haya podido dar ya la conversación y esperamos venir la próxima vez a Colombia, poder estar al menos en algún servicio. Ya esta vez no nos dio el tiempo, pero nos hubiese gustado. Yo sí he podido escucharte en algunas prédicas, ahí por internet, porque siempre estoy metiéndome a escuchar los mensajes, me gusta mucho llenarme de otros mensajes, porque también alimenta no solo mi vida espiritual, sino también alimenta mi mensaje. Claro. Entonces estoy siempre ahí pendiente, escuchando por ahí de todos lados, y me agrada lo que están haciendo. ¿Qué te gustaría de repente compartirle a la gente que está buscando un lugar, está buscando entender cuál es el propósito de su vida y quizás nunca se ha sentido parte de una iglesia tradicional? Bueno, no, gracias a ustedes por la paciencia, por el espacio y sobre todo por seguir haciendo esto. Creo que inmortalizar memorias, historias, vivencias de tantas personas que han construido la fe es muy necesario, ¿no? Sí. Esto lo necesitan escuchar los que vienen adelante y es muy, muy necesario. Entonces, gracias mi gente Mala Influencia y no sé, como algunas conclusiones y para lo que tú dices para la gente que está buscando, creo que Dios no te está obligando a encajar, jamás, no trates de encajar en un lugar. Dios quiere lo que tú eres. Tenemos dos grandes conclusiones en Euforia o lo que llamamos estos 5 años, y es que la tarea de la iglesia
no debe ser cambiar, debe ser amar. Nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Nuestra consigna no es cambiar, no debería ser cambiar. Juan 17 dice que el que convence de un cambio es el Espíritu Santo. Entonces nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es amar, no intentar cambiar. Si te sientes que te están intentando cambiar, déjate amar por Dios. Él no te quiere cambiar, Él te quiere amar, y después de que te ama, el Espíritu Santo va a hacer lo suyo, va a transformar, va a renovar, va a replantear. Y también creemos que la fe o la espiritualidad no se trata del hacer, se trata del ser. Uno no se hace cristiano, uno es. Yeah. ¿Sí? Entonces se trata del ser, y no lo que haces. Entonces no se trata de cuánto vas, qué tanto dices, qué tanto sabes, sino qué tanto eres. Yeah. Entonces la invitación es sean quienes son ustedes, con sus errores, sus luchas, sus desaciertos, sus preguntas. A veces la espiritualidad no nos deja cuestionar, y es necesario. Dios quiere escuchar tus preguntas, porque Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Ya. Yeah. De verdad, muchas gracias, Gerson, por el tiempo. Gracias por recibirnos una vez más aquí en las oficinas de Euforia. Y bueno, compártele a la gente por ahí las redes sociales de la iglesia, tus redes sociales, para que los puedan buscar y estén viendo siempre todo el trabajo que ustedes están haciendo. Hey, bueno, nada, mi gente de Mala Influencia, aquí de nuevo Gerson Pinzón. Los invito a que nos sigan ahí en todas las redes sociales de Euforia. Estamos como Euforia Church o @Euforia Church, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Tenemos una banda que estamos sacando que se llama Euphoria Worship. Yeah. Está bien interesante la música que estamos haciendo, también la sigan. Y yo estoy como Gerson Pinzón, Facebook, Instagram. Todavía no me he metido a TikTok, tal vez por lo que estoy más viejo. Pero ahí podemos estar, hay contenidos increíbles, y siempre va a haber también como una forma de poder conectar con ustedes. Yeah. Muchas gracias, Gerson, de verdad. Felicidades por todo el trabajo que están haciendo, y gracias de verdad por lo que están haciendo. Gracias por lo que están haciendo por la gente. Dios los bendiga y esperamos estar nuevamente pronto por acá. Mi gente, un abrazo y fuerza para seguir. Listo. Esto fue todo el episodio. Nos vemos pronto.